MH Mi Historia, Punto Jaque. Un programa de conversación con las más destacadas figuras de la radio, televisión, cine, música y deporte. En MH Punto Jaque conoceremos de sus éxitos, fracasos, su pasado y presente. MH Mi Historia, Punto Jaque es una presentación de Punto Jaque, materiales para la construcción más barato que allá. Revestop, revestimientos de interior y exterior con 20 años de garantía. Jan Lee Muebles, la exclusividad en muebles para su hogar y oficina. Teatro Caupolicán, se ve y se escucha mejor. Del Toro Propiedades, nuestra fortaleza para cumplir tus sueños. Deportes Alameda, 35 años de tradición al servicio del deporte. Ganadera Taurus, somos carnes, somos calidad. A continuación, otra increíble, emocionante e impactante historia en MH Mi Historia, Punto Jaque. Señoras y señores, bienvenidos a MH Mi Historia. Usted sabe que no es mi historia. Hoy la historia está marcada por un exfutbolista nacido y criado en Graneros para irse al norte a la cuarta región y comenzar el periplo como futbolista en Coquimbo Unido. Dicen que de Coquimbo soy y de Coquimbo vengo porque es amante de la cumbia. Sí, también buscó el campo artístico. Tiene su medalla de bronce guardada allá en la cuarta región del país con su padre y su madre. Dicen que se abre la puerta y brilla por sí sola esa de bronce que pudo haber sido de oro. Campeón el 2004 con Universidad de Chile. Dicen que por estos días a todos les saca pero tremendos músculos. Hoy en MH Mi Historia, un grande del fútbol. Le apodan Katé. Para muchos, mejor que Katé el brasileño. MH Mi Historia. Hoy, Manuel Katé Ibarra, imperdible. Punto Jaque, materiales de construcción y ferretería. En Punto Jaque podrás encontrar una gran variedad de materiales, pinturas, herramientas, maderas y perfiles para desarrollar tus sueños. Precios especiales a empresas, constructoras y del rubro. Punto Jaque, en Manantiales 3612 Conchalí. Comunícate con nosotros al WhatsApp +569 8812 2598. Punto Jaque, líder en materiales de construcción y ferretería. Punto Jaque, más barato que allá. Manuel Katé Ibarra, ¿cómo está Katé? Willy, un gusto estar en tu programa, encantado de verdad, en MH y Mi Historia, ¿cierto? Así es. Así que feliz de estar acá y poder obviamente compartir anécdotas, historia de fútbol, historia de vida, así que muy contento. Así como lo han hecho tanto de tus ex compañeros, de tus amigos, de los otros grandes que ha tenido el fútbol en nuestro país y que han estado sentados ahí para contar su propia historia. Así me di cuenta que hay mucha historia acá, así que eso, no queremos quedar atrás y vamos a poder contar, ojalá, historia que le guste a la gente, historias reales y historias que también han vivido muchos. Nacido y creado en Graneros. Exactamente. Papá minero, que venían de Subel, ¿Ya? Así que una familia bastante grande, todos trabajando en Codelco prácticamente. Y que se fueron a Graneros, ese pueblito tan chiquitito que realmente muy querido por mucha gente y que tiene, obviamente, frutos importantes, creo que da. Yo soy primo del Coca Mendoza, no sé si sabía esa historia. A ver, vamos contando. Así que somos primo hermanos, ya, es hijo de mi tía, hermana de mi papá. Así que hay harta historia prácticamente detrás y que viene por el lado del esfuerzo, el lado futbolístico y el lado de Rancagua, de los Higgins también. A ver, pero ¿cómo eso? Usted me habla del Coca Mendoza. Coca con su estilo, su pelo largo. Y usted siempre sí, porque atrapado, ¿no? Somos de la contra, porque él salió muy colocolino. ¿Ya? Y yo salí muy del otro lado, del azul, así muy que de la U. sí, muy de la U, muy de la U. ¿Más hermanos? Sí, tengo un hermano, Roberto Ibarra, que es kinesiólogo hoy en día.
también quiso ser futbolista, se preparó para ser futbolista y las cosas del destino le fue dando la mano en el ámbito de recuperación a los futbolistas. Hoy en día recupera a muchos deportistas y sobre todo, como te dije antes, futbolistas. Siempre he escuchado decir, el hermano era mejor. ¿Era su caso o no? Sí, mi hermano, bueno, yo siempre he considerado que él es talentoso, él le gusta mucho el deporte en general, es un deportista, jugaba básquetbol y fútbol, obviamente estuvo hasta las divisiones menores y hoy en día sigue jugando fútbol amateur, juega en selecciones amateur donde ha salido campeón nacional 2 veces, pero él hoy en día, como te digo, está dedicado 100% a lo que es la recuperación de los deportistas, de los futbolistas en este caso. Mira qué bien. Oye, Cate, cuando uno habla de Rancagua, de sus alrededores, Granero en este caso, se habla del minero, del trabajo, del esforzado trabajo del minero. Y tu padre en ese rol no fue, me imagino, la excepción. Sí, mira, nosotros tuvimos una historia bien linda. Mi abuelo vivió en Subel prácticamente y todos los hijos, que son 11 hermanos, ¿ya? Todos subeliños, y en un momento... por las excavaciones que estaban haciendo, tenían que empezar a desalojar la gente y buscar las cercanías. Y ellos se radicaron en Graneros, con su casita, un pueblo que todavía era chiquitito, con una fábrica importante como es la Nestlé. ¿Ya? Sí. Y mi padre, obviamente, con mucho, como te dice, mucho esfuerzo en el tema minero, el tema de inculcar un poco el tema del valor del esfuerzo. Y donde después pasó el tiempo y tuvo que irse a la minera del Indio, que está allá en la 4ª región. Y ahí, de muy chiquitito, tuvimos que ya desalojar de Graneros e irnos a vivir. ¿A qué edad se fueron a Coquimbo? Yo me fui como a los 7 años a Coquimbo. 7 años. Y un poco como a la vida en general, llegando a residenciales, ver cómo era el tema. Porque mi papá trabajaba en esa época 5x2. Entonces todavía no estaba la igualdad de día prácticamente para el minero, como hoy en día peleó mucho los derechos, pero en esa época tenías 2 días de descanso familiar donde ya perdía los viajes hacia Granero, perdía casi un día de vuelta también, entonces para él era muy sacrificado y nos veía casi nada. Entonces en un momento él decidió, ya generó un poquito más de ganancia en el trabajo, y nos llevó a vivir a la 4ª región. Pero todo era una aventura, porque como te digo, llegamos a una residencial, llegamos a ver recién arriendos, pero él ya nos extrañaba mucho, entonces la idea era empezar a buscar de a poco una estadía por allá. Y se fue dando con el tiempo, hasta que ya nos radicamos en algún momento ya definitivamente por Coquimbo y hasta el día de hoy. Y en Granero, a los 5, a los 7 años, un niño que está en pleno desarrollo, que lo que tal vez seguramente en tu caso era puro jugar a la pelota, ¿se extrañaba al papá? ¿Se le echaba de menos al papá? Sí. ¿O no lo relacionabas todavía ahí? Mira, yo creo que uno al principio no lo dimensiona, ¿ya? Porque justamente ahí se crean, como tú dices, la amistad, las pichangas, y como era un pueblo muy chiquito, salíamos a jugar a la calle como si nada, prácticamente sin permiso, porque ya nos conocíamos todos, muchos familiares por parte de mi papá y mi mamá, entonces todos nos conocíamos, y entonces pasaban los días mucho más rápido, pero no así cuando llegamos a Coquimbo, porque allá mi mamá y yo estábamos solos, entonces esperar que él llegara era todo un hito, porque... ¿Y ahí cómo era el tema de la subida, la bajada? Ahí ya tenía por lo menos un día y medio prácticamente con nosotros ya en la casa, y donde él llegaba con sus regalitos, sus dulces que le dan en la minera, entonces yo siempre esperaba que llegara. Entonces hubo un proceso que para mí obviamente me afectó mucho, que es el hecho de que yo empecé a jugar con los amigos, a jugar fútbol, a jugar en distintos lados, pero él no veía ese crecimiento deportivo o ese talento que iba creciendo de a poco. Pero pasado el tiempo ya empezó a conocer lo que estaba generando. En ese aspecto, ¿tu madre fue la que te apoyó constantemente, la que estuvo siempre ahí? ¿O? Sí, en la parte de infancia sí. Mira, aquí hay un tema muy, muy importante que yo creo que cambió mi vida en general. Yo para llegar a jugar en un equipo amateur tenía que ir de la Herradura, que vivíamos en un momento. Nosotros arrendamos en varias partes, siempre éramos como los nómades, así andábamos en varios. Y llegamos a arrendar a la Herradura, casi en la parte final, la higuera que se le llamaba de la Herradura, que está como cerca del Panús, la parte más arriba. Y yo para ir a jugar un día sábado tenía que caminar hasta la Pampilla. Estamos hablando de con 8 años, casi 9 años, e irme solo
caminando por La Herradura, por la playa, por Guayacán, y llegar hasta la Pampilla de Coquimbo, donde jugaba en un equipo amateur. Y me acuerdo que para aprovechar el viaje, que jugaba 3 partidos seguidos, terminábamos como a las 6, 7 de la tarde, y tenía que venirme esa vuelta de nuevo, donde era tremendo. Entonces mi papá nunca alcanzó a ver eso porque él en esas fechas bajaba en los fines de semana, entonces ya llegaba como a las 4 o 5 de la tarde a la casa, no alcanzaba los partidos, yo llegaba de vuelta y lo encontraba prácticamente en la casa ya instalado. Pero pasó el tiempo y ese fútbol amateur, de alguna manera, y ese esfuerzo fueron dando como algunos frutos. Me acuerdo que la primera vez que él me fue a ver jugar, me habían llamado a cadete, a la edición, en ese tiempo se llamaba cadete, que eran las ediciones menores, y había las primeras infantil, ya no estaban las sub-13, sub-14, Coquimbo. Y me acuerdo que me llaman, y él, la única vez que me fue a jugar, la primera vez, fue un partido desastroso mío. Entonces yo como una desilusión, pero era la primera vez que me veía jugar. Entonces él quedó con esa imagen, me apoyaba igual y todo. Pero a los 14 años, me acuerdo que llega un entrenador uruguayo a las ediciones menores y él dice, no, yo quiero jugadores nuevos más grandes. Yo era más chico, más flaco, era el más chico de deporte, no iba a crecer más, pero era chico de deporte y obviamente éramos todos más chicos de edad. Y él dice, no quiero dejar a los más grandecitos que están acá, así que chiquitito me dice a mí, me da la mano y me dice, vamos a ver otra ocasión más adelante, típica que te van dando unas buenas palabritas de consuelo. Y la verdad fue terrible. Me acuerdo que ahí llegué a la casa, desilusionado obviamente. Entonces converso con mis papás y ellos me dijeron al principio así como ya, tranquilo, si todavía soy muy niño, todavía esto da para mucho más y todo. Y yo me acuerdo que me quedé muy triste, pero siempre me acuerdo, en la noche, cuando ya ellos se fueron a acostar, los llamé. Todavía me daba vuelta por el living. Entonces le digo a mi papá, quiero hablar con usted, le digo, porque de verdad yo quiero ser futbolista. Entonces se sentaron los dos y como que se reían por el principio, como que veían, me veían chico, se pegaban como codazos y todo. Y yo le digo, no, yo quiero ser futbolista, no tengo otro deseo, quiero ser futbolista. Entonces mi papá me dice que él era un poco el estilo a la antigua, y ahí habla un poco del esfuerzo que él decía, la disciplina que él me inculcaba. Me acuerdo que me dice un dicho, ya, me dijo, ayúdate, me dijo, que yo te ayudaré. ¿Qué significa eso? Me dijo. Si yo te voy a ayudar todos los días, pero si yo veo que tú no te levantaste temprano, saliste a una fiesta, saliste acá o no cumpliste con lo que la semana de entrenamiento, yo no te ayudo más. Si tú te ayudas, yo te voy a ayudar siempre. Entonces me dejó esa tarea como disciplinaria y me dice, ya, entonces vamos a hacer tal cosa. Va a empezar a correr, me dijo, antes de ir al colegio a las 6 de la mañana. Todos los días. Después va a ir al colegio, en la tarde vamos a trabajar tal cosa y en la noche me dijo, yo llego él ya estaba trabajando en la construcción en ese momento. Y él llegaba como a las 6 del trabajo y a las 8 me decía, nos vamos al patio a trabajar musculatura. Entonces todos los días salía a correr a las 6 de la mañana, me tomaba el tiempo antes que me fuera, me decía, te demoraste hoy día 35 minutos, mañana un poco menos, siempre me decía un poquito menos. Y en la noche habíamos conseguido bolsas de arena en la playa, estos tarros de cemento, un chuzo pegado arriba para hacer flexiones, fuerza de brazo, pull-ups, y todo bien artesanal, cuerda. Y la bolsa de arena era para hacer cuádriceps, porque él me decía, porque claro, todos me decían que era muy chico, muy flaco, y él me dijo, mira, hay cosas que no vamos a poder mejorar, que es el porte, ¿ya? Pero todo lo demás sí, me dijo, la fuerza, la resistencia, la velocidad, la técnica, me dijo, la explosión, el salto, todo lo vamos a mejorar. Y empezamos a entrenar, y yo te juro, yo siempre, la gente que me conoce y que ha vivido conmigo me dice, ¿sabes que yo esta cuestión te la creo porque yo la viví? Yo estuve 1 año y medio más o menos sin parar. Hablamos de 15 años, ¿no? De 14 años 14, 15. hasta los 15 años sin parar. Entonces, me acuerdo que en el verano, cuando todos iban de vacaciones, yo me venía a Graneros y entrenaba casi 3 meses, corría hasta 25 kilómetros diarios, con bolas de fierro en las manos, salía a correr a las 7 de la mañana, después entrenaba a las 11, después en la tarde era físico-técnico, todos los días. Con suerte había un sábado, un domingo que me daba un descanso, pero todos los días. Y me acuerdo que mi papá me dice, ya ahora yo creo que ya estaba más fortachón, se notaba obviamente la diferencia física, cómo ya creció la musculatura y todo. Entonces me dice, hay una citación amateur para una selección amateur. Y me llaman a la selección amateur. Entonces él no me veía jugar de la última vez cuando fui a cadete y que había tenido una mala presentación.
Y jugué en esa selección, en un primer partido oficial, y me vio correr, por primera vez en su historia, se levanta en el primer tiempo, así a darme indicaciones y me dice así como, si vas a seguir jugando así, me dice, y empezó a darme indicaciones, así como que se involucró conmigo, así, tienes que hacer esto otro, y empezó, y me acuerdo que terminé, y él ya empezó a oír la historia conmigo, así, acompañado de mí, me exigía, salimos campeones nacionales con la selección amateur, y como el destino, a mí me habían echado a los 14, llevaba 1 año y medio prácticamente sin estar en cadete. Y justamente jugaba la U de fondo con Coquimbo Unido, profesional, y de preliminar era la U con cadetes. Pero los dirigentes de Coquimbo dijeron, oye, cadete anduvo súper mal, yo prefiero que juegue contra la selección que salió campeona, po. Démosle un premio, po. Que era la selección sub-17, yo era más chico. Y me acuerdo y dice, sí, tienes razón, le damos el premio a la selección sub-17, que ahí la dirigía Mario Chirinos, que fue un lateral de la universidad, selección, esa de la Universidad de Chile. Y me acuerdo que jugamos ese partido y como te digo, o sea, la preparación aquí, yo siempre he dicho, Guillermo, un poco lo que me inculcó mi papá, era que los sacrificios tienen su recompensa. Y ese partido, que fue a la vista de todos, fue impresionante lo que jugué contra cadetes de Coquimbo, o sea, de la Universidad de Chile. Hice los goles, terminó todo el partido y toda la gente aplaudía, estuvo muy entretenido, me acuerdo muy perfecto lo que fue ese partido. Y me acuerdo que salgo y había un gerente que se llamaba, de apellido Argandoña, un gerente deportivo de Coquimbo Unido. Yeah. Y me ve y me dice, ¿tú eres el 8? Así como a la salida del... Sí, le digo yo, sí, me da la mano, me dice así, pero bien serio. Me dice, mañana citado con el primer equipo, me dice así. Ahora, yo cuando me dijo eso, o sea, como que me puse a reír, me dijo, ¿no queréis? Me dijo, ¿estás nervioso? Empezó así como a tirar la talla. Yeah. Y me dice, mañana citado con el primer equipo a las 9. ¿Estamos? Listo, me dio la mano y se fue. Entonces yo quedé con mi papá, así como que nos quedamos mirando. Fue raro, así como que nos dijimos, ¿será verdad? Y me dijo, no sé, pues si te dije. Y quedamos con eso. Yo me fui a acostar pensando que si era o no era, po. Y mi papá también. Entonces, como que en un momento llegó la noche a la pieza y mi mamá también, nerviosa. ¿Será verdad? ¿Habrá que llamar a alguien? Decía mi mamá. Yo pienso que hay que llamar a alguien. Decía, no, pues sí, él me dijo de mañana a las 9. Nos levantamos como a las 6 de la mañana. Obviamente no fue. ¿Dormiste? Nada, porque yo, ojalá decía no fuera un sueño, y ojalá no fuera una palabra por decirla nada más. Entonces, llegamos ya en la mañana. Y no había nadie, obviamente llegamos antes. Mi papá nervioso, se comía la uña y todo. Entonces estaba la reja, me acuerdo, de la utilería. Y me veo el utilero. Y me dice, sí, ¿a quién busca? Me dijo. Y le digo, no sé, el señor Argandoña me citó hoy en la mañana. Y ella me dijo, ¿cuál es su apellido? Ibarra. Y me dijo, y yo jugué ayer de preliminar, le dije en el partido. Ah, tú eres el 8 de Coquimbo, me dijo, de la selección amateur. Sí, me dijo, está tu canasto ahí, me dijo en el camarín. Cuando me dice eso... Bueno, me voy a emocionar un poco, pero mi papá en ese momento me abrazó como nunca me había abrazado, o sea, no podía creerlo. Y entrené con el primer equipo. Entonces el cambio fue rotundo, de ser echado hace 1 año y medio, y ahí él, obviamente me decía que realmente él siempre confía, y siempre confió hasta el día de hoy, me decía que era lo que los sacrificios tienen su recompensa. Espérate, pero hay 2 cosas. Una, ese papá que entre comillas lo tuviste en ausencia, en un periplo de tu vida, de tu infancia. Y después termina siendo tu formador. Tremendo. Para que llegues allá. Sí, de hecho... ¿Te recuerdas qué te dijo el papá en ese abrazo cuando te dicen, allá está el camarín? Sí, fue tremendo, porque me acuerdo que él me abraza y mi papá es de pocas emociones. ¿Cachai? Él, me acuerdo que era tan rústico como su forma de ser tosco, así como era bien o mal. Él es una persona que siempre he dicho que no tiene filtro, es como que las cosas las dice y sí. Acá o acá. Sí, y las dice, y le decía a mis compañeros, no, ¿tú eres qué número? El día, no, compadre, usted no corre. Entonces tenía esa cuestión, no invitaba a mis compañeros al principio, porque era terrible. Pero en ese momento cuando me abrazó, me acuerdo que se emocionó, se le cayó sus lágrimas. Fue terrible, verlo así fue lo máximo. ¿Y tú? Yo también, yo me emocioné mucho porque sentía que éramos como uno, de verdad que éramos como uno. Y mi mamá también, mi mamá era la que apoyaba mucho el tema siempre me dice, yo apoyo la parte de alimentación, yo te cuido, los descansos, como mamá me decía, pero mi papá siempre fue el exigente, siempre, él nunca me dijo un partido bien, nunca. Y la única vez que lo dijo cuando ya jugué profesionalmente, y me tocó jugar en Santiago Morning contra O'Higgins en el Teniente. Me acuerdo que terminó el partido con 17 años, ya jugaba profesional, ya estaba otro roce. Y termina el partido y fue toda la prensa a entrevistarme.
Y me acuerdo que la gente se empieza a ir, porque ganamos ese partido, la gente se empieza a ir y él estaba justo al medio del estadio, parado con las manos así, llorando. Uf, fue terrible, fue terrible. Así que obviamente no podía contener la felicidad en ese momento, pero él estuvo ahí, estuvo en todo ese proceso y hasta después ya cuando terminé mi carrera futbolística. La sufrió con todo lo que pasé, con toda la vivencia, porque el fútbol obviamente a veces tiene más penas que alegría, o todo el deporte en general, pero ya estaba formado para eso, ya él me había enseñado eso. ¡Qué tremenda historia! He tratado de no interrumpirlo porque sentía que iba a ser una falta de respeto, porque esta experiencia, esta comunión que se da entre padre e hijo, después de todos los avatares de la vida, fuerte, potente. Y es por eso que lo vemos con los ojos un tanto rojizos ya, acaté, y con un corazón así de alegría. MH Mi Historia, comerciales, ya regresamos. Ganadera Taurus. Somos carnes, somos calidad. Los mejores cortes, carnes premium, cerdo, pollos y todo para su parrilla. En Ganadera Taurus garantizamos relación, precio, calidad, atención personalizada. Para esos momentos especiales con los suyos, piense en Ganadera Taurus. La tradición se mantiene en el tiempo y nosotros aportamos en la unión familiar. Ganadera Taurus. Somos carnes, somos calidad. Arturo Prat 2170 entre Franklin y Placer. Carnes y calidad en un solo lugar. Ganadera Taurus, simplemente lo mejor. El Pirata Chico de Franklin 920. Pasillo Central 173, el local. Para este fin de año, el picoteo está en un solo lugar. El Pirata Chico, ahí en Franklin 920, una atención espectacular y todo lo que usted necesite para las fiestas de fin de año con El Pirata Chico. Teatro Caupolicán presenta La Nueva Ola, celebrando 60 años de Revista Ritmo, este 15 de junio. Pollo Fuentes, Luz Eliana, Larry Wilson, Marisa, Buddy Richard, Hermanos Zabaleta, Red Juniors, Carlos Alegría, Carmen Maureira, Wildo. Invitado internacional, Jaco Monti. Dirección musical de Horacio Saavedra. Entradas a través de Punto Ticket y en boleterías del teatro. Teatro Caupolicán, se escucha y se ve mejor. Deportes Alameda, fábrica de artículos deportivos, fútbol, baby fútbol, karate, ping-pong, tenis, gimnasia rítmica, patines, implementos en general para todas las disciplinas deportivas, diseños exclusivos para uniformar a tu equipo. Para los mejores deportistas, todo en un solo lugar. Deportes Alameda, Alameda 3423. Visítenos en www.deportesalameda.cl. Deportes Alameda, 35 años de tradición al servicio del deporte. Del Toro Propiedades. Somos tu corredora de propiedades y gestión inmobiliaria. Del Toro Propiedades. Departamentos, casas, terrenos y oficinas. Compra, ventas y arriendos. Asesoría jurídica y gestión hipotecaria. Regularizaciones, escrituras y tasaciones. 20 años de experiencia avalan nuestros servicios. Visítenos en www.deltoropropiedades.cl. Call Center más 569-8500-7899. Del Toro Propiedades, nuestra fortaleza para cumplir tus sueños. Continuamos, MH Mi Historia, Punto Jaque. Estamos acá, en Restaurant Foresta, al ladito del bar Don Rodrigo. Victoria Supercasó 353, al costado del Cerro Santa Lucía, acá donde comenzó a escribirse esta historia llamada Barrabases. ¿Te recuerdas de Barrabases? Sí, lo seguía mucho. ¿Se identificó con alguno? Pirulete. Era el goleador. Torito igual me gustaba, porque yo jugaba con la 7 y Torito era el puntero derecho, el que tiraba los centros. Entonces, pero lo seguí mucho. Yo creo que no hay futbolista que no siguió a Barrabases. Sí. En el aniversario número 70 Barrabases, este regalo, este obsequio para usted de parte de Gabriel Vallejos. Oye, muchas gracias. Y esta es la última, ¿eh? Oh. Las nuevas aventuras, las últimas, vienen saliendo del horno esas.
Qué tremendo, qué lindo. Para Muchas que se gracias. lleve un recuerdo. Muchas gracias. Y para rememorar también al papá, de una u otra forma, ¿no? Exactamente. Mira qué buena. Lo vamos a tener de recuerdo esta. Lo vamos a leer, lo vamos a disfrutar y lo vamos a tener de recuerdo. Muchas gracias. Punto Jaque, materiales de construcción. Ya, tremendo. Más barato que allá y que allá. Más barato que en Granero, Que en Coquimbo y Santiago. En y todos Santiago. lados. Ahí está, Punto Jaque, materiales de construcción. Pida su cotización, están esperando todos los días. Atención a las empresas inmobiliarias, constructoras. Busquen economía, no paguen de más. Siempre todo en un solo lugar. Punto Jaque. Este es un regalo para usted. Jorgito Jaque me dijo que se cuide, mi querido Caté. Sí. Sobre todo la peladita. ¿Ah? Así que hay que cuidarla. Muchas gracias. Muchas gracias. Con Jorge Jaque, cumpliendo entonces con nuestro invitado, con Caté. ¿Te gusta la aceituna? ¿Usted que estuvo cargadita allá para el norte? Sí. Sí, me gustan. Mira lo que está a su lado. No. Surtido. Qué De las tremendo. moraditas, de las rellenas, de las sevillanas. Estas me recuperan Desde antes. Azapa. Estas me recuperaban antes de los partidos. ¿Eh? Sí. Estas eran las grasas que se necesitaban antes de jugar. Así que tremendo, grasas naturales. Qué Pack rico. completo entonces para usted, para Caté. ¿Quién le regala? El Pirata Chico. Hay 100 años de historia y de tradición celebrando por estos días, por estos meses, los 100 años del Pirata Chico. Lleno de tradición desde el abuelo, el papá, el padre y el hijo ahora. Y se viene también el nieto. Gastón está haciendo el trabajo. El Pirata Chico está en Franklin, 920, local 173, pasillo central. Pirata Chico, presente para regalonear a nuestros invitados. El Pirata Chico. En Coquimbo hace su estreno oficialmente, Sí. de carácter oficial. Una cosa es cuando le dicen, venga al día siguiente, ¿no es cierto? Ahí está el camarín, ahí está el canasto con la ropa. Otra cosa es diferente cuando le dicen y lo citan El partido. al partido y cómo es ese momento. Mira, aquí hay un tema, hay una historia grande, porque me toca debutar a los 16 años, profesional. Un equipo Coquimbo Unido donde jugaba Héctor Cabello, jugaba Cunta. el Cunta Cabello, Bocha Ponce, el Potro Serino, Pablo Lenzi. Habían jugadores que ya venían con mucho recorrido futbolístico. Y me acuerdo que me toca debutar contra O'Higgins, que entré a los primeros 15 minutos del primer tiempo, porque salió lesionado Bocha Ponce, y yo jugaba al medio campo. Entonces entro con mucha personalidad, jugaba, a ver, tiré un córner, salió un gol, pero empecé a opacarme y a sentir la presión en un momento de lo que era estar ahí jugando en fútbol profesional. Pánico escénico. En un momento. ¿Por qué? Porque en O'Higgins entra Claudio Borgi, Apa, Hugo Brizuela, papito. y que eran jugadores que yo los había visto jugar prácticamente por ¿Mundial? televisión. ¿En mundial? En mundiales, claro. Entonces cuando llega el momento, hay un momento de desconcentración como niño, a lo mejor, no sé, como joven, que lo empiezo a ver cómo jugaba, cómo pegaba, oye, así pega, la rabona, no sé qué. Y me empecé a ir del partido y empecé a sentir las pifias. Entonces, cuando siento las pifias, obviamente no, es como que perdiste un poco la personalidad, po. Claro. Y te vas yendo del partido y tuvieron que volver a sacarme. Entonces, entré en un momento del partido y me sacaron. Entonces, el debut no fue el esperado, fue difícil, pero siempre lo recuerdo que ahí mis viejos, mis papás, mi mamá, sobre todo también ahí como el apoyo. Me costó un poco porque te da vergüenza, porque sentís que conocís muchos compañeros de colegio, amigos que te querían ver jugar. Entonces después como que te da un poco de vergüenza y no querís salir, como que la convivencia me costó un poco. Pero en ese momento, ¿qué piensa Caté? ¿Me voy de esta? ¿Esto no es para mí? Sí, en un momento, no sé si tan así, pero sentía como que cuando iba a entrenar, ya sentía como que, a ver, si no demostré en el partido lo que venía mostrando, entonces como que ya como que no había credibilidad con los compañeros, con todo. Entonces empecé a jugar más simple, no quería mostrar más de la cuenta, me costó un poco la levantada, pero ahí estuvieron mis viejos ayudándome harto tiempo. Viene el segundo debut para televisión abierta, TVN en ese tiempo, para todo Chile. Y mi papá avisando, oye, va a jugar contra Huachipato, avisó a Granero, avisaron para todos lados. Y estaba el tema de la condición del jugador más joven, juvenil, que podía jugar, podía entrar o lo podían hacer jugar todo el partido, no había problema, pero había condición de que tenía que jugar. Pero yo entro titular. Pero a los 8 minutos de partido, que pienso que no lo estaba haciendo mal, pero me sacan. ¿Otra vez? De nuevo, No. 8 minutos, para todo Chile. Entonces fue terrible, ahí ya ese segundo golpe fue heavy. El mundo encima, ¿no? Sí.
Demasiado, demasiado, fue terrible. Nuevamente ahí el apoyo de mis viejos. Hay una historia detrás de eso que es muy larga, pero... ¿Pero qué pasa con el Cate ahí? Mira, yo Se me va acuerdo- al camarín, Mira, lo eso, sacan, cuando llora. me sacan fue terrible porque me acuerdo que salgo del camarín y ahí la vergüenza ya me sobrepasó. Como chico, yo creo que ahora no me afecta, pero en el equipo cuando era chico sí. Entonces me acuerdo que voy al camarín, me visto con el buzo que nosotros teníamos situación, salto por atrás de la bandereta para que no me vea la gente salir y me voy a la playa. O sea, arrancando. Sí, pues, me voy a la playa. Y me acuerdo que en la playa llegué ahí a la zona de Guayacán, donde estaba, perdón, no era Guayacán, era Playa Changa que se llama. Y me acuerdo que empecé a ver un rato el oleaje, las gaviotas, pero no hablaba, tenía como un nudo aquí en la garganta tremendo, no podía hablar. Y me acuerdo que en ese momento llegó mi papá, que me andaba buscando por todos lados, y me vio sentado ahí solo, y todavía el partido, lo que siempre recuerdo, que traté de bloquear mucho esos momentos, pero siempre me recuerdo que el estadio todavía seguía prendido y la gente se escuchaba el grito de la hinchada y todo el tema, y yo mirando desde ahí. Entonces no podía creer, y llega mi viejo y creo que en ese intertanto él bajó, dejó la embarrada como buen defensor ahí, como que le habló al técnico en la banca, le dijo a los dirigentes que no me habían cuidado, no sé, se mandó ahí. ¿Quién era el técnico, entre paréntesis? Era Milanese Comiso, se llamaba. Ya. Era un argentino. Y me acuerdo que ya la peleó, nos fuimos a la casa y ahí viene el proceso de levantarme y ahí viene el proceso de irme a Santiago Morning para buscar nuevo horizonte. Y justamente me recordaba de eso, mira, no te voy a mentir, me recordé ayer comentando un poco las historias mías. Me acuerdo que me voy a Rancagua para buscar obviamente otro horizonte, irme a préstamo, primero era O'Higgins, no me pescaron, no, nada. Yo siendo un poco de la zona, dije, bueno, no hubo caso. Pero me iba a entrenar a la carretera esta que era la subida de Coya, el Teniente. Iba a correr todos los días. Y seguí tratando de empezar a levantarme para buscar hasta que apareció el Chago. Y me había preparado como 2-3 meses sin pausa. Seguía, dije, lo voy a rebuscar. Y tengo esa cuestión de que el hábito o la disciplina es más fuerte. Y justo en el Chago hacen una prueba donde van todos los dirigentes de Santiago Morning, todos. Jugamos contra Palestino. Pero a mí no me pescaban, iban a ver a otro tipo, era un argentino que llegaba, había un jugador de experiencia que traían también. Y me acuerdo que llegan y ahí estaba Sacha Mitchell de entrenador. Que lo tuvimos de invitado la semana pasada y que Exacto. te dejó muchos saludos. No, fue un crack él. Y lo vimos y te mandaste un abrazo ahí de lleno de recuerdos. Sí, es que tengo mucho recuerdo con él y me trae muchos a estos recuerdos porque me acuerdo que yo quedé afuera, obviamente, no tenía la intención, era un chico de 17 años recién ya cumplido, entonces que venía a probarse a Santiago Morning, pero nadie me pescaba, entonces me acuerdo que hacen el partido y el partido normal 0-0 todo, y al segundo tiempo le dice Demetrio Demetrio Marinaki. Sí, a Sacha le dice, oye, pero prueba al chico que trajeron, pues mételo un ratito, si tal los demás ya los conocemos a todos. Me metió y era como que habían soltado a un becerrito así de una jaula. Fiera la cancha. Oye, y me acuerdo que entro y todo, así me salió todo. Y como había corrido 3 meses sin parar, con bolas de fierro, bajo lluvia, me da lo mismo. Y me acuerdo que entro al partido y hago todo. Y me acuerdo que termina el partido y van todos los dirigentes a abrazarme y me dicen, me dan la mano. Que era como yo chico, con toda la plana mayor del primer equipo. Y me dicen, queremos saber tu condición, dónde estás, cuánto es lo que quieres ganar. Y empezaron a hablarme como que era un jugador profesional. Pues. Bueno, y ahí vino la primera compra que tuvieron, que hizo Marinaki por un jugador. Siempre me lo dice, me dice que fue su primer neumático, porque hicieron la opción de compra con Coquimbo Unido y me vine a jugar a Santiago Morning. Y ahí ya hice mi carrera futbolística y donde empecé con todo. Es cierto que tú jugabas en el medio campo y el profe te hace jugar de marcador de punta derecho. Sí, yo me acuerdo que... Bueno, ¿Él te descubre en ese aspecto? Exactamente, sí, el profe Sacha. Lo que pasa es que yo era un volante como un 8 antiguo, pero tenía ese carril de ir y volver y todo. Obviamente porque Por la condición física. Porque que entrenaba tenía. muchísimo. Claro. Entonces me acuerdo que me dice, un partido me dice, jugamos contra O'Higgins, me dice, y yo al Cate, que a mí me decían Cate por el Cate brasileño, que ¿Quién justamente... te puso Cate, entre paréntesis? En Católica. El pasa que un día fui a prueba por 2-3 meses, todavía chico, con 17 años, ¿Ya? A Católica, y estaba el Cate brasileño que ya era connotado ya en el fútbol nacional. Y me acuerdo que los chiquillos, Lucho Pérez estaba en ese equipo, me acuerdo Dante Poli,
nos decían, ahí vienen los, no sé si el caté verdadero es este o este otro, empezaban como a bromear por los caté. Y el caté, como era tan simpático, me abrazaba y decía, no, si este es mi hermano, y salíamos los dos como abrazados y todo, pero él era parrandero, era muy chistoso, entonces era muy gracioso. Él se decía que él era el caté de categoría, por eso se puso caté. Ya. Entonces, y te daba la mano así, pues se presentaba con la gente, esa caté de categoría. Y ahí nos pusieron caté. Entonces, Sacha Mitchell dice en un momento, ¿cómo el caté que era delantero? Dice, lo pusieron de lateral porque era rápido. Entonces los brasileños todos tienen buena condición, buena técnica y corren de atrás. Y me tiran un partido justamente contra O'Higgins, estadio lleno allá en Rancagua. Y yo no sabía jugar de lateral derecho. Entrené la semana y yo decía, yo voy a habilitar a todos los delanteros. Y efectivamente, cuando salía, estaba Carlos Soto jugando en el para Alejandro Isi, que eran los defensas, salían y yo era el que habilitaba a todos los delanteros. Pero como estaba tan nervioso, entonces como que eso me ayudó. Entonces es como que llegaba muy rápido a las pelotas, a los cruces y recuperaba los balones después de yo haber habilitado a todos. Pero era como que sacaba aplausos, oye, qué rápido, llegaba arriba, volvía, llegaba arriba, volvía. Y de repente un hallazgo, termina el partido y va la prensa a decirme que era impresionante el nuevo lateral derecho que había salido, que habían conocido, que era el lateral brasileño y mil cosas. Y ahí empecé a quedar como el lateral del Chaquito Morning. Y créeme que hice muchas temporadas así, y así fui llamado a la selección, y así fui promocionado para otros clubes internacionales. ¿Qué hiciste con el primer sueldo del Chaco? Mira, ahí tengo un tema también, bien importante, buena pregunta. Dos cosas. Lo primero, mis papás tenían que pagar los dividendos y se habían acumulado. Entonces yo siempre quise devolverles siempre la mano. No me interesaba a mí el sueldo, nunca. De verdad que no fue un tema mío. Pero yo quería que ellos se sintieran bien. Entonces pagamos la casa, pero con unos varios sueldos. Y lo otro, apadrinamos un hogar de menores de La Pampilla, que era yo siempre, y pasaba por ahí y veía ese hogar todo, bueno, vacío, con los niños de repente los veía jugando una pichanguita en la cancha adentro, los vidrios rotos. Y me acuerdo que yo siempre pasaba, como te decía, caminaba solo. Y siempre fue mi incertidumbre, ¿qué pasa acá? Entonces cuando llegó mi mamá que es más sentimental, mi mamá me decía, el día cuando tú seas futbolista, tenés que ayudar a ese hogar de menores. Mira. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Para las Navidades, le hacíamos la Navidad nosotros. Entonces, con regalos, con todo. Entonces yo le decía a Marina que necesito mi sueldo completo antes, porque ese sueldo es para este hogar. Y así estuvimos 4 años, dándole todas las Navidades, me iba para allá, y la Navidad nuestra era con ellos, directamente. Conocimos las verdaderas realidades de la gente, los niños, nos emocionamos mucho. Los niños cómo esperaban a su mamá en esa Navidad, era terrible. Tú les preguntabas algo y decían, no, mi mamá viene a buscar. Entonces te miraba el asistente y te decía así como, no va a venir. Lo hacíamos cantar como a mí me gustaba cantar, show artístico. Mi mamá hacía completo, hacía tortas, le llevábamos regalos a cada uno, regalos simples, que ellos lo valoraban, pero los pintaban. Entonces nosotros vimos todo ese proceso y de verdad que era emocionante. Entonces cuando llegó un momento que ellos cantaban, y me acuerdo que se ponían todos, hacíamos un show muy artístico, y ellos cantaban puras canciones de la mamá, así era tremendo. Entonces me decía, mi mamá viene a buscar ahora, mi mamá viene, y la niña nos decía, no viene. Bueno, 4 años. ¿Qué pasó? Mi mamá se encariñó mucho con los niños, porque mi mamá preguntaba, entonces, ¿qué haces? ¿Cuándo está el cumpleaños? No sé. Entonces, ¿pero cómo? ¿Nunca te celebraron? Nunca. Entonces y como que lloraba y celebramos y no celebramos. Entonces fue todo un tema. Mi mamá se encariñó mucho y tuvimos porque los papás de los niños empezaron a reclamar que nosotros estábamos y ellos no. En ausencia, claro. Entonces fue tremendo y tuvimos que dejar un poco eso, pero seguimos siempre de alguna manera aportando, seguimos ayudando cada vez que pasamos por ahí. Créeme que tenemos mucho. Le hicimos cumpleaños a los niños. Yo siempre tuve ese tema con mi familia. Mi familia, si te contara un poco el proceso, mi mamá recibió a todos los niños en la casa, sin recibir nada a cambio. Yo llevé al final a vivir conmigo 8 niños, que eran niños amateur, que no tenían bienestar familiar, y mi mamá les servía comida a todos y vivían conmigo. Al final tenía 8 hermanos, aparte de mi hermano de verdad, de sangre. Y que todo hoy en día tú los veías, están todos grandes, y todos mi mamá le dicen mami, papi, taita, le dicen a mi papá, taita. Ellos fueron muy querendones con la gente. Y mi hermano hizo el mismo proceso cuando llegó, copió lo mío, un ejemplo, le decía, llevaba a su amigo y todo. Entonces, al final tenemos una familia muy numerosa. La gente que lleva a la casa mi papá son los taitas, la mami. Y al final siempre le dije, bueno,
por algo pasan las cosas. Al final una bendición de ella es que nunca le faltó nada y nunca tuvimos mucho tampoco. El Caté Ibarra seguramente nació en una cuna de mimbre y con un carbón encendido, pero con un corazón de oro increíble en base a la historia que nos está contando de él, de su madre, de su padre y de su hermano. Esto es MH, esto es historia, esto es sentimiento. Comerciales, ya regresamos. Punto Jaque, materiales de construcción y ferretería. En Punto Jaque podrás encontrar una gran variedad de materiales, pinturas, herramientas, maderas y perfiles para desarrollar tus sueños. Precios especiales a empresas, constructoras y del rubro. Punto Jaque, en Manantiales 3612 Conchalí. Comunícate con nosotros al WhatsApp +569 8812 2598. Punto Jaque, líder en materiales de construcción y ferretería. Punto Jaque, más barato que allá. ¡Atención! Ya está en Chile. Siding Syncalum tipo madera. Nuevo. Único en su tipo. Pídalo en Revestop. Consultas al +569 9832 2750. Mail perifersid@yahoo.es. Siding Syncalum tipo madera. Calidad y economía. Siding Syncalum tipo madera. Es otro producto Revestop. Teatro Caupolicán presenta La Nueva Ola, celebrando 60 años de Revista Ritmo, este 15 de junio. Pollo Fuentes, Luz Eliana, Larry Wilson, Marisa, Buddy Richard, Hermanos Zabaleta, Red Juniors, Carlos Alegría, Carmen Maureira, Wildo. Invitado internacional, Jaco Monti. Dirección musical de Horacio Saavedra. Entradas a través de Punto Ticket y en boleterías del teatro. Teatro Caupolicán, se escucha y se ve mejor. Deportes Alameda, fábrica de artículos deportivos, fútbol, baby fútbol, karate, ping-pong, tenis, gimnasia rítmica, patines, implementos en general para todas las disciplinas deportivas, diseños exclusivos para uniformar a tu equipo. Para los mejores deportistas, todo en un solo lugar. Deportes Alameda, Alameda 3423. Visítenos en www.deportesalameda.cl. Deportes Alameda, 35 años de tradición al servicio del deporte. Ganadera Taurus. Somos carnes, somos calidad. Los mejores cortes, carnes premium, cerdo, pollos y todo para su parrilla. En Ganadera Taurus garantizamos relación, precio, calidad, atención personalizada. Para esos momentos especiales con los suyos, piense en Ganadera Taurus. La tradición se mantiene en el tiempo y nosotros aportamos en la unión familiar. Ganadera Taurus. Somos carnes, somos calidad. Arturo Prat 2170 entre Franklin y Placer. Carnes y calidad en un solo lugar. Ganadera Taurus, simplemente lo mejor. Continuamos, MH Victoria, Punto Jaque. Recuerde que si en materia de deportes anda buscando para su disciplina deportiva, es un solo lugar. Deportes Alameda, ¿dónde está ubicado? Alameda 3423. 35 años al servicio del deporte, 35 años de tradición, desde Deportes Sangüesa al hoy, a donde está don Fernando Sangüesa. Deportes Alameda. También estamos junto a Revestop, revestimientos de interior y exterior. Pida su cotización, cambien el rostro a su casa definitivamente. Revestop, revestimientos. ¿Con qué celebramos el próximo fin de semana o este mismo fin de semana? Un Ganadera Taurus. La calidad, precio, relación, una sola. Ganadera Taurus. ¿Dónde está? En Arturo Prat 2170. Recuerde, para el mejor asado, la mejor mesa familiar y con los amigos, en Ganadera Taurus. Luego de Santiago Morning aparece Magallanes. Luego de Magallanes te da el pase para llegar a la Universidad de Chile. Sí, mira. ¿Es el pasaporte?
Sí, mira, cuando yo termino la época en Santiago Morning, después de mucha oferta, que tuve lesiones, estuve en la selección y estuve un buen paso, vinieron las lesiones de mi rodilla. Entonces había clubes que no me querían, obviamente, y aparece en un momento Magallanes, contratándome, estaba Alfonso Suárez, estaba presidente en esa época, y había un equipo bien conocido porque estaba Huayquipán, Lucho Núñez, me acuerdo Basaure, que hoy día está en las comunicaciones, Hans Gómez, que fue un goleador, en O'Higgins, Cobreloa. Bueno, más o menos más para Uy, fútbol, y se armó ¿no? Juan Carlos Alegría, que era el chiquitito de Colo-Colo, ¿Sí? que jugaba re bien. Entonces teníamos tremendo equipo y llegué a ese equipo y me acuerdo que la inclusión fue al tiro. El técnico era Orlando Aravena, ¿ya? Histórico. Y él me recibió muy bien. Me acuerdo que me fui a probar porque ya como prácticamente venía como sin club, con lesiones en mi rodilla, no me quería. Y ellos entrenaban en Quilín. Y un día llegué allá con personales, decía yo, todavía podía seguir dando. Y él me acuerdo que dice una frase, porque él era bravo, era sí o no nomás, al que quería sí y al que no quería no nomás. Entonces cuando me ve me dice, oye, Ibarra, me dice, el Caté, sí, el mejor lateral de Chile, me dice así. Entonces fue ya, por ahí como bien Ahí la te cosa. levantas, Sí, ¿sabes? y me acuerdo que me hace jugar por el equipo B, jugamos contra el Cifup, que jugaba también ahí en Quilín, y le empezó a gustar, y él dijo, no, yo quiero hablar que él juegue por nosotros, que lo contraten. Y ahí llegó el contrato con Magallanes. Y me acuerdo que hay una historia muy entretenida porque me acuerdo que el primer sueldo de Magallanes, después de un buen tiempo lesionado, fuimos todos a cobrar el sueldo. ¿Ya? Y mi primer sueldo fueron 100.000 pesos. Entonces cuando recibo el cheque, 100.000 pesos, yo me quedé como paralizado. Po. Entonces digo, oye, digo así, fueron todos a cobrar el sueldo, digamos, con cheque en ese tiempo. Y me acuerdo que lo quedo mirando y Juan Carlos Arigal me mira así, ¿qué pasa? Y le dije, no, es que me pagaron 100.000 pesos, no, ese es mi sueldo. Entonces Juan Carlos Alegría, que era el capitán del equipo, dijo, no, esto no puede ser. Y me vieron así casi llorando. Yo tenía una hija ya, po. Entonces me acuerdo que dice, no, y todos hicieron un aporte para subirme un poco el sueldo. Y después ya empecé a jugar, y ahí los mismos dirigentes como que me arreglaron un poco más la condición. La llegada a Universidad de Chile, dentro de tu periplo como futbolista, es una consagración. Luego vamos a conversar de Sydney 2000, pero quiero llegar a la U de Chile, 2004. Era diferente, Estadio Nacional, 40, 50 mil personas. Ver a Caté era un espectáculo. ¿Cómo lo viviste ese proceso? Mira, fue tremendo, porque justamente lo que tú dices es otra vivencia. Yo creo que el futbolista en general, la medición que tiene personalmente es ver si está capacitado para jugar en un equipo grande bajo presión. Entonces cuando llego a la U, y todavía me acuerdo mucho del debut porque fue mal programado por la NFP. Jugamos contra Colo-Colo el primer partido del año. Qué curioso, ¿no? Muy mal, qué curioso. Y me acuerdo que dice, llegamos al camarín y me acuerdo que estaba Héctor Pinto y dice, se escuchaba la hinchada, como se escuchaba muy fuerte el estadio. Más encima para nosotros era debut por la U, pero más encima un superclásico donde queda la historia por bien o por mal. Exacto. Entonces uno quiere ganarse al hincha, quiere ganar la camiseta, quedar la historia, pero ojalá por el lado bueno. Y me acuerdo que él dice, se escuchaba a toda la gente, y él decía, ¿escuchan? Y nosotros así como mirándolos, sí, se escuchan. Me dice, si no se motivan con eso ustedes, yo no los puedo motivar. Es imposible, porque esto es lo que han soñado toda su vida. Mira. Sí, pues, entonces tenía mucha razón. Pues. Mis piernas, obviamente, yo lo escuchaba, pero mis piernas estaban así rebotando en el piso. Y calentamos, me acuerdo que yo rebotaba en cada paso que daba. Y cuando vamos saliendo por el túnel, siempre me acuerdo de esto, hay un hincha que empieza a avisar que vienen los jugadores. Entonces la hinchada canta mucho más fuerte. Y en ese intertanto me acuerdo que yo empecé a saltar, ¿ya? Y yo sentía que casi tocaba el techo. Era tremendo, así como la sensación que... Y ya cuando llega la hora de salir y explota el estadio, ya es como que tu imagen, tu rostro cambia. Así como ya es otra cosa, aquí entraste a la cancha y el partido se veía el estadio muy lleno. Pero era tanta la adrenalina en ese momento, yo nunca había pegado patadas, yo era un jugador muy técnico, habilidoso, rápido, entonces no tenía necesidad de chocar. Pero a los 5 minutos ya tenía amarilla porque había tirado a Madrid por la pista recortada para afuera. Entonces, y ni pedí ni disculpas, así que imagínate lo concentrado que estaba. Pero eso me hizo botar un poco la tensión y todo, y el partido fue tremendo. Hicimos un partido histórico donde ganamos 4-0. Así es.
Y fue muy chistoso porque después termina el partido y me entrevistaban y yo le decía, ahora recién voy a poder dormir. Entonces, qué simpático el KT, me decían. Pero yo la verdad que los días anteriores no podía dormir. Me pasaba 1000 vueltas en las jugadas, Revisaste el el estadio, partido una y otra todo, vez, claro. todo. Y terminamos ese partido que fue una tremenda presión y empezamos a ganar y ese primer campeonato salimos campeones. ¿Y fue tu primer campeonato en tu trayectoria como futbolista? Mi primer campeonato y justamente en el equipo que quería estar, era la sensación de vivir, estar con esa presión. Yo viví mucha experiencia en la U porque cuando nosotros íbamos a los partidos, íbamos en el bus, llegábamos a las regiones, los veía los hinchas corriendo detrás del bus, hinchas que estaban con lienzos en las plazas, durmiendo 3 ahí, cuando veían se levantaban y salían corriendo detrás del bus, en el hotel no paraban de cantar, era tremendo, era otra sensación. ¿Lo más hermoso que te pasó futbolísticamente? Sí, de hecho cuando yo llegué al Caracol Azul, y me acuerdo que en el Caracol, el día, el arengazo que se llama, llegaban a vernos el entrenamiento, que hacíamos un tenifútbol, no sé, y la gente encaramada en las rejas lleno, con lienzos lleno, y antes de que terminara el entrenamiento la gente ya estaba dentro, ya encima de nosotros, desaparecían los shorts, desaparecía todo, pero ahí estaban con nosotros alentándonos. Y tengo una historia muy linda antes que llegara a la U, que me acuerdo que cuando Héctor Pinto llega a la U, yo no sabía si me iba a llamar. Una vez me había dicho en la selección que cuando se fuera un equipo él me iba a llevar. Entonces yo dije, de Magallanes a lo mejor no va a querer, se le había olvidado, estuve lesionado mi rodilla. Y justamente él me llama. Me llama y me dice, Cate, estoy en la U ahora, ya estoy dando los nombres un poco de los jugadores que van a llegar. ¿Te interesaría llegar a la U? Yo era como, pero profesor, allá estoy, me juego la vida, le decía yo, ahí voy a estar. Me dijo, mañana a las 9 de la mañana me dice en el Caracol, me dijo, te quiero acá para que veamos tu tema económico con Edgardo Larena, se llama el tesorero. Listo, yo pertenecía a Magallanes, ni siquiera había hablado todavía con Magallanes, pero querían ver mi tema económico, que obviamente a mí me daba lo mismo, lo que quería era estar ahí en la U. Al otro día me levanté muy temprano, desesperado, y llegué allá mucho antes de las 9, obviamente, y cuando llego al Caracol veo el portón cerrado todo el rato, y ya veía que eran las 9, 9:10, 9:15, y decía, oye, no ha llegado, me empecé a poner nervioso, y empiezo a mirar hacia adentro y veo que hay luces ahí adentro y veo que camina alguien y dije, están adentro, a lo mejor hay otra entrada, decía yo. Y me acuerdo que dije, miré para todos lados y dije, salto la reja nomás, el portón. Y salté el portón y cuando llego al portón al otro lado veo unos guardias y me dicen, ¡para! Y yo empiezo a correr hasta que llegué allá al Caracol, allá bien, estaba la oficina. Y llegué allá, obviamente, con la adrenalina y lo preparado que estaba, le saqué muchos metros a los guardias. Así. Y cuando llego de arriba, profe, ¿cómo está? Y me dice, hola, bien. Me dice, ¿por qué estás transpirando? Me dice, tan acelerado. Y llegan los guardias detrás. Y le dice, ¿qué pasa? No, es que él saltó la reja y viene corriendo. Me miró así medio raro el profe, me dice, ¿en serio? Déjelo, si él la nueva contratación de la Universidad de Chile, me dice, un jugador. Y me dice, no te puedo creer que hiciste eso. Esta profe, le dije, estaba desesperado. Y él me dijo, oye, yo creo que nos va a ir bien este año, dijo, porque esa es el hambre que quiero que tengan los jugadores por estar acá. Entonces lo tomó como un ejemplo en ese momento, pero para él fue una anécdota y para mí también, porque obviamente ya había sido mi primer pique, mi primera carrera por la banda, sorteando a los guardias. Sydney 2000, ¿te marca como jugador, como deportista? Está la relación entre un mundial y las Olimpiadas. Es un tema en discusión. Pero estuviste en una Olimpiada. Tienes tu medalla guardada. Y de ahí nace el canto de Cate. Cuéntame brevemente toda esa historia. Sí, mira, yo un ejemplo, la selección fue una de yo las metas como futbolista me las puse, estar en un equipo grande, te decía, tener esa opción, salir campeón a nivel nacional, pero una de las cosas más importantes era representar a tu país. Y cuando llega a la Olimpiada, yo siempre he dicho que nosotros somos todos competitivos en todo ámbito. Y en la Olimpiada llegan los mejores competidores de todos los deportes. Entonces se siente ese aire a competitividad. Y me acuerdo que fue una tremenda experiencia porque aparte teníamos a compañeros como Iván, que ya había logrado muchas cosas en Europa, el primer jugador que yo creo que abrió una puerta importante con todo lo que él logró. Teníamos a Pedro Rey, a Nelson Tapia, que eran los jugadores mayores, y todo lo demás, la camada de jugadores más jóvenes que ya estaban sacando la cara en muchos campeonatos internacionales.
Entonces, y más encima de los equipos que teníamos alrededor nuestro, estaban jugadores connotados, pues estaba Eto'o, estaba Gattuso, Pirlo, estaba Puyol, Xavi, Iniesta, jugadores que tú decías, estos jugadores que son ya a nivel mundial, pero todos se dan reverencia por Zamorano, porque Zamorano era el jugador más connotado. Sí, pues era un referente de todos, pues. El Pichiche de España, campeón con el Real Madrid, entonces era otra cosa. Entonces, y lo bueno, que en esa Olimpiada marcó mucho porque yo creo que después Estocolmo, donde estábamos nosotros en Melbourne, era yo creo que la segunda ciudad con más chilenos en el mundo. Entonces teníamos chilenos que llegaron desde las 6 de la mañana al hotel y se iban a las 10 de la noche, nos llenaban y el estadio eran 35.000 chilenos de cada partido. Mira. Entonces éramos locales. Claro, exactamente. Y esa experiencia de ir ganando, de ir generando cosas fue tremendo. Yo creo que de verdad un grupo maravilloso, con los líderes que eran de verdad, eran uno más como nosotros. La verdad que, y la gente que obviamente, sentir esa experiencia de que la gente estaba detrás de un televisor a nivel nacional a las 5 de la mañana porque la diferencia de horario era muy notoria, sí. Pero que la gente estaba alentándote, fue tremendo. Me acuerdo que ganamos España justamente para las fiestas patrias y salimos a un balcón del hotel. Era de verdad ver chilenos por todos lados colgados en las panderetas, colgados como buen chileno, en los postes, lleno, cantando el himno nacional. Créeme que esa cuestión fue única. Fue única. ¿El momento más hermoso que te tocó vivir como futbolista? Más hermoso, yo creo que tengo dos. Cuando debuté, o sea, cuando jugué un partido completo por primera vez en el fútbol profesional, y te conté antes que me fueron a entrevistar y mi viejo quedó solo ahí, fue muy emocionante, me recuerdo mucho eso. De hecho, nos fuimos caminando, como vivía un granero, me calambré, me tuve que dar en brazos, o sea, las corrí todas. Y lo otro, los títulos, sentir que está ahí un ejemplo en la Olimpiada, un ejemplo recibiendo una medalla, y que sale tu bandera flameando, o sea, de verdad que es fuerte sentir esa sensación. Yo miraba y me quedaba, no puedo creer que estoy aquí. Entonces, créeme que fue muy fuerte eso, pero sabía también lo que significaba para todo un país. En 30 segundos, ¿qué le dices a tu padre y a tu madre? La verdad, puta, qué difícil, porque tengo tantas cosas que decirle, pero son todos, son mis pilares, el apoyo siempre incondicional, la enseñanza, el hábito, todo lo inculcado positivamente desde ellos hasta el día de hoy. Yo creo que el respeto único para ellos, en todo sentido. No puedo masificar o ejemplizar todo lo que siento por ellos, pero de verdad que yo lo amo con toda mi vida. Ellos lo saben y siempre lo hago relucir. Nadie le puede decir algo, porque obviamente los protejo con el alma. De verdad que son lo mejor que me ha pasado. Eres tremendo hijo. Fuiste un tremendo futbolista. Leo en tus ojos que eres una tremenda persona. Tu bondad, tu humildad y tu solidaridad creo que podría ser perfectamente el apellido de Manuel Ibarra Caté. Gracias por tu tiempo. Se nos quedan muchos temas. Tenemos un par de proyectos que Dios quiera lo podamos ejecutar en el mediano corto plazo, y tenlo por seguro que tu persona va a estar ahí para seguir contando esta hermosa historia de vida. Lo digo de corazón y sentimiento siempre. Que Dios Padre te bendiga a ti, a tu familia, a tus padres y a todo tu entorno. Eres un grande, Caté, te lo digo de corazón. Gracias, Willy. Muchas gracias. Gracias por estar en tu programa. De verdad que hay momentos que yo siempre me he hecho el duro en muchas cosas, pero hoy estuve a punto de quebrarme como nunca, como una promesa que me hice, pero es porque realmente me hiciste recordar momentos muy valiosos en mi vida. Gracias. Hoy, con la emoción que nos embarga, y lo digo de verdad, un grande, el Caté Ibarra MH Victoria, punto jaque.